Las obras del cine son una fuente muy valiosa para los historiadores. Yo he aprendido mucho viendo películas. A través de un filme tú te puedes acercar a la cultura de una determinada época, cómo pensaban las personas que vivieron en un determinado acontecimiento. En fin, es una, son una fuente realmente que te acercan, que te ayudan a aprender mucho. Yo quería hoy día comentar cuatro temas históricos que han sido muy frecuentes en varias películas. Uno es la guerra de Vietnam, el otro la Segunda Guerra Mundial, el tercero son las biografías de artistas y el cuarto es el apartheid sudafricano. Cuatro temas y quiero también comentar algunas películas que tratan estas temáticas. Primer tema, la guerra de Vietnam. Este acontecimiento definitivo para lo que fue la autoestima de la población de Estados Unidos durante un buen tiempo. Yo soy una persona que nació en la década del 70, entonces el 80% de las primeras películas que vi trataban sobre esta conflagración, trataron sobre este hecho lamentable y vergonzoso y dramático que fue la guerra de Vietnam. Una guerra que los norteamericanos perdieron y que generó mucho trauma en los combatientes y dio muchas películas, la mayoría películas nostálgicas, la mayoría películas de propaganda, la clásica propaganda de Guerra Fría de la era Reagan, en donde se exaltaba la venganza de los estadounidenses contra los vietnamitas. Rambo es el paradigma ahí, ¿sí? Rambo 2 específicamente. También las películas de Sylvester Stallone, de Chuck Norris, entre otros. Esas películas de los soldados que vuelven en misión a rescatar a los prisioneros norteamericanos en suelo vietnamita, en el suelo, entre comillas, vencedor, ¿no? En fin, todas esas películas. Y algunas también con mucho perfil melodramático, así como El francotirador. Estaban también las películas críticas. Ahí quien lleva la voz cantante en el cine crítico sobre Vietnam es Oliver Stone, un director que además fue combatiente, fue un recluta que peleó en Vietnam. Ahí su película Pelotón, Entre el cielo y la tierra, nacido el 4 de julio. Hay películas que tratan el lado de cómo el drama humano de la guerra, ¿no? El punto psicológico de la guerra como un drama humano, como una tragedia. Y ya no como una cosa, como una propaganda nacionalista así de patriotismo épico, muy norteamericano, no. Más crítica. Las dos películas que yo elegí no están, no es ninguna de esas. Son películas también críticas, pero muy diferentes. La primera es Full Metal Jacket, del maestro Stanley Kubrick, que en muchos países fue traducida como Nacido para Matar. En Full Metal Jacket, Stanley Kubrick ahí muestra el entrenamiento sistemático de los reclutas que van a ir a combate. La mitad de la película es el entrenamiento en las bases militares en Estados Unidos y después el campo de batalla, el campo de combate en sí, con todo el caos y la alienación y la deshumanización que había en ese contexto. Lo bueno de Stanley Kubrick, así como en La Naranja Mecánica y en otras películas, Stanley Kubrick está muy comprometido en denunciar cómo el sistema deshumaniza a las personas. Y aunque él no se... Kubrick nunca se planteaba en un tono panfletario en todo caso, ¿sí? Pero claramente, o sea, muestra cómo la deshumanización de la guerra de Vietnam no fue un accidente, sino que fue un proyecto sistemático del régimen, del régimen militar, ¿sí? De la organización militar, de la burocracia militar. Y en eso
un maestro. La primera parte del el entrenamiento, cómo deshumanizan ahí todos estos personajes, son todos ficticios, digamos, que están sobre un entrenador tiránico que los humilla. Aparece este personaje que es el chistoso payaso, que se torna el corresponsal del batallón, y un recluta gordo que era sistemáticamente humillado, que acaba enloqueciendo, matando a su instructor y suicidándose. En fin, después de eso van para guerra y toda la alienación, la deshumanización, cómo trataban, cómo matar o morir era una cosa que estaba ahí totalmente ya a un nivel de demencia extrema. Todo eso retratado, pero como la consecuencia de un proyecto gubernamental y de un proyecto militar específico. Entonces, Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, súper recomiendo. Gran película. La otra que seleccioné no tiene como tema central ni siquiera la guerra de Vietnam, pero es un tema ultra presente. Esta película se llama The Post, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Peliculaza. Tiene que ver con unos periodistas, una editora de un importante medio en Estados Unidos, a los cuales se les filtran los llamados papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono eran unos documentos hechos durante la administración de Lyndon Johnson, unos informes oficiales redactados por McNamara, que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Defensa, que contenían varias mentiras y omisiones sobre la política exterior de Estados Unidos en Vietnam. Muchas de esas, hoy día les llamaríamos fake news, ¿no? En aquel momento eran supuestamente sigilosas, ¿no? Pero que eran las mentiras que se contaban al público y que se le contaban a Estados Unidos para que diera sus comunicados oficiales, y que muchas de esas mentiras, si se hubieran relatado en su veracidad, tal vez incluso hubieran podido evitar un involucramiento mayor de Estados Unidos en esa guerra. Entonces, bueno, una vez que esos papeles llegan al público, hay un escándalo, hay una conmoción, y el gobierno, en ese momento ya el gobierno de Richard Nixon, prohíbe a los grandes medios de comunicación divulgarlos, darlos a conocer a la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa la editora de este medio, interpretada por Meryl Streep, tiene un dilema porque ella es una persona muy cercana al presidente, muy cercana a Nixon, amiga de McNamara, muy íntima amiga del autor de estos papeles del Pentágono, de estos informes mentirosos, que se ve en la presión de los divulgo o no los divulgo. Y finalmente, además una persona conservadora, no, totalmente partidaria del gobierno de Nixon, y con cero interés por perjudicar, por hacer alguna crítica mayor, por perjudicar en la opinión pública a este gobierno. Sin embargo, ella se toma la misión de defender antes de que todo la verdad y la libertad de expresión, y ella da la batalla legal incluso por publicar estos documentos. Y la lucha de esa batalla por la libertad de expresión, dentro del contexto de la guerra de Vietnam y de las mentiras que se contaban, dentro del contexto además de una población dentro de Estados Unidos que ya estaba criticando la presencia de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, dentro de todo ese contexto ella toma las riendas y toma la determinación, la valentía, el coraje de publicar estos documentos, incluso yendo contra sus convicciones y yendo contra sus amistades en el gobierno, yendo contra los favores que tenía del propio gobierno. Una película muy inteligente. Steven Spielberg no siempre es de mis directores favoritos en lo que se refiere al tratamiento de temas históricos, pero esta película es de lo mejor que he visto, muy buena, totalmente recomendable. The Post.
Bueno, otro tema que ya, las películas basadas en la Segunda Guerra Mundial deben ser no sé cuántas, miles, no sé. ¿Sí? Ya, ¿para qué voy a repetir aquí cuántas películas hay de la Segunda Guerra Mundial? De este acontecimiento global que cambió todo en aquel momento. Yo de esas miles escogí una específica, esta que se llama Enemigo al acecho, o Enemigo a las puertas, o en la traducción en algunos países Círculo de Fuego. Una peliculaza ambientada en la invasión de los ejércitos de Hitler a la Unión Soviética, específicamente la contienda de Stalingrado, esa ciudad que ya no existe, que fue bombardeada y destruida por los ejércitos alemanes y que se tornó un símbolo en la Unión Soviética en ese momento porque la población resistió de una manera impensada incluso para aquella época. En fin, contexto histórico, esta historia ambientada en 1942 acontece después de un pacto que Stalin con Hitler firman de no agresión, un pacto que Alemania desconoce, ¿no? Y decide invadir la Unión Soviética en ese sueño, el sueño principal de Hitler, que era vencer en ese momento la principal potencia del comunismo. Entonces ahí la población resiste. Hitler invade en un momento en que Stalin había descabezado el ejército rojo, mandado muchos estrategas militares, sometido a una cantidad de purgas ahí, de, en fin, de represión de disidentes. Entonces acontece en eso y toma a la población de sorpresa. Entonces los civiles se organizan. Y en ese contexto, y ahí vamos a la historia de la película en sí, cuenta la historia de un ciudadano que se llamaba Vasily Zaitsev, que era un campesino que había crecido en una familia de cazadores, entonces tenía una técnica para manejar los fusiles, para manejar los rifles, era un tirador, disparaba muy bien. Entonces se destaca en estas brigadas de resistencia civil, se destaca por ser un gran francotirador. Y es descubierto por un comisario de propaganda, que ahí interpretado muy bien por Joseph Fiennes. Este comisario de propaganda del partido, ¿sí? Del régimen, un hombre del régimen de Stalin, que trabajaba para el Ministerio de Propaganda, lo ve, lo toma y empieza a divulgar, a hacer panfletos con las proezas de este francotirador Vasily. Y de la noche a la mañana se ve convertido en un héroe popular, así del cual le cuelgan, los soviéticos le cuelgan la responsabilidad simbólica de que en él está la victoria contra Hitler, ¿no? En fin, pasa todo esto y esta película es dirigida por el gran cineasta francés Jean-Jacques Annaud, el mismo director del Nombre de la Rosa, El amante. Annaud ahí hace una dirección de actores, ahí unos guiones fantásticos ahí. Y entonces ahí está este francotirador que comienza a tener el favor popular, comienza a ser querido popularmente. Los resistentes civiles lo reconocían, lo escondían, lo admiraban, lo buscaban, lo protegían, en fin. Y este señor se transforma en una especie de héroe este funcionario del Ministerio de Propaganda soviético lo toma para hacer una táctica, una estrategia de propaganda, de guerra psicológica. Una guerra psicológica que hace que los soviéticos, el pueblo, lo mire como un héroe plagado de características épicas, y los alemanes, los panfletos alemanes distribuidos al ejército enemigo lo comienzan a ver como una amenaza, como alguien a quien tenerle miedo. Entonces la guerra psicológica para ambos lados, para el propio bando y para el bando enemigo. Estamos hablando de una época en donde no existían las guerras sociales, ahí las redes sociales ahí
para nuestros millennials aquí que estén acompañando la conversación, nada de eso, pero habían panfletos, habían periódicos, habían otras, estaba la radio, ¿no? Habían otras maneras de, las radios clandestinas ahí que tiraban mensajes al enemigo en sus respectivas lenguas, en fin, la guerra psicológica y la guerra de propaganda, de manipulación de masas. Entonces ahí este Vasily se convierte en un héroe. Y cuando los alemanes advierten esto, ahí el régimen de Hitler llama a otro francotirador alemán que también tenía un cierto prestigio, que era el mayor Erwin Koning, protagonizado, ahí interpretado muy bien por el actor Ed Harris. Este también que tenía una habilidad ahí tremenda como francotirador. Entonces los dos se enfrentan ahí. Y en todo el caos y el drama humano que es la guerra en sí, hay una historia paralela que es una especie de western, ¿no? Como un duelo entre los dos francotiradores ahí que se buscan con sus estrategias, lo cual hace la película muy entretenida también, que sea como un thriller, eh, con un guión envolvente, así, adictivo, que no te deja, que te hace acompañar ahí la película. Paralelamente, este comisario de propaganda que se hace amigo de Vasily, ¿cierto? Vasily, interpretado por el actor Jude Law, decíamos, ¿cierto? Se enamoran de la misma mujer, interpretada por Raquel Weisz. Se enamoran de la misma mujer, entonces ahí este soviético, del funcionario del Ministerio de Propaganda, comienza a maquinear, a hacer algunas intrigas ahí para que Vasily cometa algún error y acabe muerto ahí en combate. Entonces ahí están esas mini historias que son parte también de la ficción, ¿no? Que hacen, pero trama de ficción más, trama de ficción menos, está basada en un hecho, cuenta este hecho que fue la batalla de Stalingrado, la invasión de los ejércitos de Hitler a la Unión Soviética, ¿cierto? Que fue un acontecimiento histórico fundamental que cambió el curso de las cosas. Si Hitler no hubiera invadido la Unión Soviética, probablemente el patriotismo, el prestigio de Stalin a lo mejor no hubiera sido el mismo, porque el patriotismo de la población civil, que no tenía nada que ver con las altas esferas, con los dirigentes, tomó, al verse humillada, al verse asesinada por las tropas nazistas, ¿no? Reaccionaron con un espíritu cívico nacionalista tremendo y con una rabia tal que les permitió ganarle a los alemanes y avanzar hacia Berlín y derrocar a Hitler definitivamente, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Entonces esta película ahí nos cuenta eso, ahí nos sirve para conocer lo que fue esa batalla fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Enemigo al acecho o Círculo de Fuego. Totalmente recomendable. Aquí yo la tengo en el formato físico de DVD, ¿no? Pero está también en algunos streaming, ahí en algunas plataformas digitales, la he visto por ahí. Está encontrable. Yo todavía tengo el hábito antiguo de verlo en estos formatos físicos. Otra temática histórica que tomé acá para conversar aquí son las biografías de artistas. Películas biográficas hay varias, ¿cierto? De deportistas, de políticos importantes, de militares importantes, qué sé yo, caudillos importantes. Yo me quise tomar películas que son biografías de artistas. Aquí tenemos la película Chaplin, del director británico Richard Attenborough. La historia de Charlie Chaplin, el gran comediante, humanista, actor, genio del cine en su época, que llega con su familia en condiciones de penuria a Estados Unidos como inmigrante y bueno, asciende hasta transformarse en la referencia del cine mudo. Estamos hablando de los inicios de la industria de Hollywood, de la industria ahí cuando existía la transición del cine mudo al cine hablado, en fin, la vanguardia artística que lideró este gran artista, Charles Chaplin. Como también fue tratando Chaplin
los temas contingentes de su época a través de sus películas, la depresión la depresión económica de 1929 en la película Tiempos Modernos, el autoritarismo totalitario en su película El Gran Dictador, todo eso, la figura polémica que fue a nivel público y a nivel privado, Chaplin, en fin. También te muestra un periodo siniestro de la política interna estadounidense. Chaplin fue perseguido por estos parlamentarios fanáticos de ultraderecha que querían acusar a Chaplin de comunista y censurarlo y perseguirlo. Era la época del senador McCarthy. También ahí el naciente FBI a cargo de J. Edgar Hoover también lo intenta ahí incriminar. Ahí todo eso también está muy bien tratado en esta película. Y la trayectoria artística, en fin. La hija de Chaplin, de Carlitos Chaplin, ¿no? Geraldine Chaplin, actriz, en la vida real, hija de Carlitos Chaplin, actúa también aquí como la madre de Carlitos. ¿Mm? Muy buena película, ahí las historias de amor, ahí aparece ahí. Diane Lane está maravillosa como siempre, ahí varias otras actrices, Penélope Miller, en fin. La vida desde la infancia hasta la vejez de Carlitos, el vagabundo, el pibe, el gran comediante del cine, referente, ícono del cine mudo, ícono de los inicios de la industria de Hollywood. Súper recomiendo la película Chaplin de Richard Attenborough. Otra película de biografía de artistas que elegí es esta película brasileña del gran cineasta Hugo Prata que se llama Elis. La vida de Elis Regina, interpretada por la actriz brasileña Andrea Horta. La vida de esta gran cantante, una de las mejores cantoras, intérpretes de la música popular brasileña. Una mujer que cambió también el panorama de las vanguardias artísticas aquí en Brasil. Fue alguien que incorporó, que con mucha audacia mezcló la bossa nova, el samba, con las nuevas tendencias locales y más modernas de la música brasileña, como el tropicalismo, haciendo un puente, un paralelo de competencia con otras tendencias más convencionales, como el movimiento musical de la joven guardia. En fin, Elis Regina, maestra. Yo aquí tengo también la banda sonora de esta película, ¿cierto? Aquí en formato antiguo de compact disc. Las músicas, las canciones de Elis Regina, cantadas aquí que aparecen. Yo conocí a Elis Regina gracias a esta película y me hice un fanático de sus canciones, de ella como artista. Una cantora que infelizmente murió muy joven, su carrera la comenzó a inicios de los años de la década del 60 y falleció el año 1986, o por ahí cerca. Una mujer que infelizmente ahí tuvo problemas ahí emocionales, abusó un poco de sustancias tóxicas ahí, y eso la llevó a tener problemas de salud y bueno, fue temprano. Salió de aquí, nos dejó este mundo temprano. Y una gran artista, la vida, y una película muy entretenida. Además además de retratar los movimientos artísticos de Brasil en su época, también retrata las prácticas de aquel periodo siniestro que fue la dictadura brasileña. Ahí cómo la dictadura militar censuraba y perseguía artistas y cómo eso de alguna manera también involucró a Elis Regina. Está contado en ese filme. En fin, aquí dejo la recomendación. Película brasileña Elis, del director Hugo Prata. Un filmazo, lo recomiendo. Y bueno, el otro tema que quería tratar, el otro tema histórico, es el apartheid en Sudáfrica, aquel sistema opresor que duró muchos años ahí con una secuela de injusticias, de racismo. Y en fin, la mayoría de las películas que tratan sobre este tema están inspiradas en la figura de Nelson Mandela, el gran estadista,
abogado, luchador por los derechos civiles de la población nativa de Sudáfrica contra ese sistema racista, opresivo, que no dejaba, espacio, que prohibía la participación pública de los negros en África del Sur. Este filme, Mandela, inspirado en el libro El Camino para la Libertad y protagonizado por el actor Idris Elba, cuenta toda la historia de Nelson Mandela, un personaje que ya no necesita gran presentación, ¿sí? Su lucha contra el apartheid, su injusta prisión, pagó en la cárcel, ahí en la prisión de Isla Robben, 27 años como en calidad de preso político, preso de conciencia, siendo liberado recién a inicios de la década del 90 y retomando la lucha política para finalmente acabar como presidente de la República y como líder de la transición y el fin del sistema injusto del apartheid por un sistema que puso fin al racismo. O sea, estamos viendo el calibre del personaje histórico que estamos tratando. Aquí se han hecho muchas películas sobre ello. Aquí está tratada por Idris Elba. Esta otra película también la quería recomendar, que se llama Goodbye Bafana, que en otras traducciones también es Mandela, la lucha por la libertad. Ya esta película es un poco más específica, se centra en el periodo en que Mandela estuvo preso y cómo en su calidad de preso político él entabla en su vida cotidiana de prisionero, entabla relación con su carcelero, que está interpretado por el actor Joseph Fiennes acá. Esta película está dirigida por el director Bill August, director de prestigio británico, que dirigió La Casa de los Espíritus, Los Miserables, entre otras películas. Y cuenta la historia cómo el carcelero, impregnado de la ideología racista del sistema al cual él servía, finalmente acaba sensibilizándose y acaba transformando su forma de ver y respetando a Mandela. Y en el filme haciéndose amigos, no sé qué tan amigos fueron en la vida real, no sé, pero en el filme haciéndose amigos, aproximándose. Película muy interesante, trata el tema de la vida de Mandela y de la parte en Sudáfrica y la lucha contra el racismo también. Otra película ambientada en la Sudáfrica de ese tiempo, sí, ya histórica también, es este que se llama Invictus, del director Clint Eastwood. Esta es un poquito diferente, porque ya inicia la película cuando Mandela ya salió de la cárcel y ganó las elecciones para ser presidente. Y está en sus primeros días como presidente de la República de África del Sur. La transición en Sudáfrica fue una cosa dolorosa, difícil. Las víctimas tuvieron que negociar y el régimen de Frederick de Klerk al final concedió que se hiciera una transición pacífica y que se acabara el sistema racista del apartheid, pero para eso las víctimas de ese sistema racista tuvieron que soportar que se negociara la impunidad de los crímenes. La transición sudafricana se parece mucho a la transición chilena. Comenzó poquito después de esta, ¿no? Comenzó ya el año, a comienzos de los 90 también, y está muy inspirada en eso. Se hizo una comisión de verdad histórica, pero no se persiguió judicialmente a los agentes del Estado, los afrikaners que habían cometido asesinatos. Entonces había mucho resentimiento. Los ganadores que estaban acompañando a Mandela en este proceso, los compañeros de ruta de Mandela que también fueron presos, que vieron a sus familiares y a sus amigos asesinados, tuvieron que soportar todo esto, ¿sí? Mandela, como el gran líder negociador, consigue negociar esta transición pacífica. La película está basada en el libro del periodista John Carlin, que se llama Conquistando al Enemigo. En esta edición también ahí que toma el título de la película. Excelente libro que cuenta todos los detalles, que se basa en entrevistas al propio Mandela, entre otros. Cuenta todos los detalles, todas las dificultades que tuvo Mandela para liderar la transición.
Entonces, Invictus comienza cuando inicia el gobierno de Nelson Mandela. Y uno de los temas es, ¿qué vamos a hacer con la política cultural? Y resulta que se aproximaba un mundial de rugby. El rugby en ese país era el equivalente al fútbol, ¿cierto? Era el emblema de la nación. Entonces Mandela manda a llamar al capitán del equipo, a PNR, interpretado muy bien por Matt Damon. Lo manda a llamar a su despacho, quería entrevistarse con él. Y quería entrevistarse con él. Y muchos colaboradores, muchos asesores le dijeron, oye, Nelson, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Si esos tipos son el emblema de los racistas, es el equipo de los supremacistas blancos, de los que nos oprimieron. Y ahí Mandela muy inteligentemente dice, con mucha lucidez, dice, bueno, tenemos que utilizar este emblema popular a nuestro favor, este emblema con prestigio popular a nuestro favor. Y lo vamos a utilizar a nuestro favor. Vamos a hacer de que ellos vean que nosotros los valoramos a su equipo y que ellos nos valoren a nosotros. Si yo voy a aparecer aquí incentivando que el equipo Springfield, ¿no?, gane el mundial de rugby, que ya un equipo que ya tenía muchas victorias contra Australia, contra varios países ahí, contra la propia Inglaterra. Este equipo yo lo voy a incentivar y voy a liderar ahí vamos a hacer una hinchada junto con el propio equipo. Y llama conforme cuenta la película, se conquista a los deportistas, a los jugadores, se los conquista y hace que trabajen con él y aparece ahí incentivando. Y por supuesto la película acaba en el juego, en el torneo ahí, en donde, el Clint Eastwood es una película muy Clint Eastwood, ¿no? Ahí el torneo de rugby ahí, en donde, la victoria del equipo de rugby sudafricano va a significar la victoria de la nación y el triunfo de la transición, por lo tanto, del perdón, el triunfo de la reconciliación, claro. Como buena película de Clint Eastwood, ¿cierto? Tiene mucha cursilería nacionalista, ¿no? Esta narrativa de que un triunfo deportivo prácticamente salva nuestras diferencias, salva la injusticia y nos hermana y instaura el perdón. Ahora, sí, tiene eso. Yo a pesar de eso, a pesar de yo personalmente ser muy crítico con esas con narrativas patrioteras de ese tipo, no, la película me gustó bastante porque finalmente eso es muy propio de Clint Eastwood, pero sin eso no sería Clint Eastwood. Si Clint Eastwood hiciese una cosa diferente, no sería Clint Eastwood. Entonces yo me dejé encantar un poco también por esa narrativa épica. Es como si Stanley Kubrick intentara lo contrario, intentara hacer una cosa de ese tipo. Así que finalmente la película está muy bien lograda, está muy recomendable, ¿sí? Invictus, ahí la trama de la transición sudafricana, la difícil transición sudafricana, muy bien contada ahí, con Nelson Mandela nuevamente ahí en la pantalla, protagonizado por nada más ni nadie menos que Morgan Freeman, otro gran actor. Y para terminar, aquí está esta película que se llama Un grito de libertad, que también está ambientada en la lucha contra el racismo en Sudáfrica. A diferencia de las otras, esta ya el régimen del apartheid estaba vigente en esa época. No fue más hecha en el momento. Hoy es un tema histórico, pero fue hecha en el momento y trata mucho la lucha del activista y el luchador antirracista Steve Biko, que fue asesinado por el régimen del apartheid. Y Biko está interpretado por un joven Denzel Washington. Una película también ahí que sirvió mucho para generar conciencia y para generar la condena internacional del apartheid. En fin, quería conversar sobre películas que tratan esos 4 temas de relevancia histórica, ¿cierto? 2 guerras, 2 conflictos bélicos que cambiaron la historia de Occidente, la guerra de Vietnam,
la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias en nuestra cultura, en nuestro imaginario tremendas, biografías de dos grandes artistas, el gran actor y comediante Carlitos Chaplin, la gran cantante brasileña Elis Regina, y estas películas sobre la lucha contra el régimen opresivo, injusto, deshumano del apartheid sudafricano, la historia, la trayectoria de Mandela, de Biko, la lucha ardua y la transición ardua contra el fin del racismo en Sudáfrica. En fin, 4 temas históricos viendo a través de que se pueden ver, que se pueden aprender, ¿no? Que se pueden conocer en estas películas. Dejo la recomendación para quien interese. Eso por hoy. Un abrazo. Hasta la próxima.